Si le dijera que hay una pequeña posibilidad de que por lo menos algún reptil gigante parecido a los depredadores antiguos del Cretácico aún se encuentre vagando entre nosotros, ¿me creería? Si es así, acompáñeme y sea bienvenido a Relatos en el Tiempo. Relatos en el Tiempo. Relatos en el Tiempo. Relatos. El transcurso del tiempo ha sido imparable. Innumerables formas de vida han existido en nuestro planeta. Sin embargo, la enorme escala temporal geológica no ha dejado rastro ni huella de la mayoría de estas formas de vida que han existido a lo largo de la historia. En la actualidad, solamente existen restos fosilizados de aquellos a los que el tiempo y las condiciones ideales mantuvieron preservados. Piense que fue sino hasta el siglo XVII que se catalogaron los primeros restos de reptiles gigantes, allá en Inglaterra, pero más allá de eso, ya se contaban historias en diferentes lugares del mundo, basadas en encuentros con seres parecidos a reptiles de gran tamaño. Relatos antiguos que los humanos narraban presentaban las descripciones físicas de lo que en esencia sería un dinosaurio. Ejemplo, imagino que usted habrá oído ya sobre el llamado Mokele Mbemba, común y recurrente en las historias de varias culturas y tribus de África Central. Los reportes de los pigmeos han hecho considerarse lo que podría ser un saurópodo, término asociado comúnmente a los dinosaurios con cuello largo, cuya existencia se le ubica en los pantanos del río Likouala-aux-Erts, en la República Popular del Congo. También del Mbielu, otro ser parecido a los Ankylosaurus y de gran tamaño que vive en lo profundo de los bosques del Congo. O en casos bastante inusuales, se relatan encuentros con el Congamato, un monstruo volador que ha sido descrito en numerosas ocasiones por las tribus de la región pantanosa de Hyundu, un pequeño afluente ubicado en la actual Zambia. Los seres que le he mencionado curiosamente se encuentran en uno de los continentes más grandes del mundo. Estoy hablando del continente africano. Pero analizando los casos a profundidad y con las expediciones que se han hecho y debido a la evidencia insuficiente, poco se ha concluido sobre la existencia de estos seres. Pero hay un caso en particular donde curiosamente podría existir un reptil bípedo de gran tamaño que ha sobrevivido hasta las épocas más recientes. Lo he trasladado hasta Australia, considerado el sexto país con más territorio en el mundo, en donde la población principalmente se ubica en los litorales y muy difícilmente en las zonas alejadas de la costa. Ahora bien, permítame llevarlo a un territorio australiano en particular. La tierra de Arnhem es un territorio muy extenso. Tan solo piense que a lo largo de 97.000 kilómetros cuadrados solo se encuentran tierras exuberantes e inhóspitas. Podemos describir zonas con vegetación extraordinaria, páramos donde cualquier animal podría ocultarse. Esta tierra se encuentra situada en el territorio del norte australiano, precisamente a unos 500 kilómetros de la capital del territorio de Darwin. Así que ya se imaginará cómo se encuentra de deshabitado. Sin embargo, hay algo curioso y es que esta zona es considerada, además de ser un territorio extenso e inexplorado, como una de las áreas más salvajes y sagradas de Australia. Tanto es así que fue declarada reserva aborigen allá por los años de 1931 y sigue siendo un lugar de una fuerte tradición entre las pocas tribus que habitan en la zona, mismas que mantienen relatos de algunas criaturas extrañas. Desde antes de la llegada de los europeos,
Los antepasados de los aborígenes australianos, es decir, las primeras poblaciones, empezaron a llegar desde el sudeste asiático hace aproximadamente 65.000 años. Dentro de las tradiciones del llamado Centro Rojo de Australia, estas tribus comenzaron a tener contacto con una especie de reptil gigante. Burrunjor es el término con el que los aborígenes hacen referencia a aquel reptil bípedo que deja enormes huellas de 3 dedos en las zonas de caza más alejadas, cercanas a las montañas, y ha sido motivo de gran temor entre aquellos que se han encontrado con aquella bestia. Los aborígenes que se extendieron hasta las vastas cordilleras de las llamadas Montañas Azules tenían leyendas de este ser. Lo llamaban Murri Muga, cuyo significado se traduciría como el hombre serpiente, nombre dado porque en sus encuentros veían caminar a la criatura con lo que ellos describen como una larga cola y sobre sus patas traseras. Hágase una idea de que estos fueron los primeros encuentros que se tuvieron con estos reptiles, por lo cual no tenían idea aún sobre los grandes dinosaurios y lo relacionaban directamente con lo que veían y conocían, pero destacando de manera muy puntual, lo describieron como un ser bastante grande con antebrazos cortos y una cabeza grande, más aún que los cocodrilos, sobre la cual se veían varios largos y afilados dientes. Los relatos de las tribus que vivieron en estas cordilleras narran que a veces los encuentros se producían junto a los abrevaderos o a lo largo de las riberas de los ríos e incluso en las veredas, lo que nos hace pensar que eran lugares que este reptil frecuentaba para cazar o aliviar su sed. Pero algo sorprendente y que ponía muy nerviosos a estos individuos era que en ocasiones podían escuchar al Burrunjor. Muy entrada la noche, oían y sentían atentamente el caminar de la criatura cerca de su morada y con miedo escuchaban como si algo muy pesado asentara sus pisadas en busca de algo. Ellos solamente podían esconderse ahí, en sus chozas, y encender un fuego para que este reptil se alejara, para posteriormente, ya con luz de día, salir y observar las huellas que en su momento eran motivo de alarma para los nativos. Los reportes comenzaron en el transcurso de la década de 1920 y en 1950 parecía que esta criatura había saltado de las leyendas de los aborígenes y se había convertido en un peligro real, ya que se informó que ganaderos de la tierra de Arnhem comenzaron a encontrar restos mutilados y a medio comer de vacas y toros en la región de Burgentown. Ante esto, y con el descubrimiento de varias huellas de 3 dedos inusuales en el suelo, decidieron mantener rondas de vigilancia para ver a lo que se estaba comiendo a su ganado. Una de estas experiencias es relatada por un ganadero de la región de Burgentown. Menciona esta persona que en 1951 ya se había corrido la noticia de que habían aparecido varias reses mutiladas en la zona. Es por esto que, en conjunto con sus conocidos, decidieron estar atentos y no descuidar a sus animales. Así que se armaron con sus rifles y se apostaron en una zona para cuidar al ganado. Pasó un día y todo normal. Pasó otro día e igual. Parecía que aquello se había alejado de la zona. Sin embargo, fue hasta el 5.º día, ya entrada la noche, que pudieron percatarse de que su ganado comenzó a ponerse verdaderamente inquieto. Pero en vez de salir corriendo o revelar comportamientos histéricos, el ganado se agrupó cerca de un árbol y las reses quedaron completamente quietas. Viendo la situación, estos señores comenzaron a acercarse a la zona, temiendo que se tratara de algún depredador. Todo se calmó,
pero de repente comenzaron a escuchar entre la maleza varios resoplidos de lo que parecía ser un animal bastante grande. Por lo que, en vez de acercarse más, se acomodaron en un árbol cercano, ya con sus rifles preparados para disparar, y a unos 10 metros lo pudieron observar. Cuando enfocaron sus linternas hacia los árboles y la maleza, sintieron como el corazón les comenzó a palpitar muy fuerte, y esto mismo les impidió reaccionar a tiempo, ya que vieron a un gran reptil, básicamente un dinosaurio, que salió de entre la maleza y se abalanzó sobre una de sus vacas, abriendo esas enormes mandíbulas, agarrándola del cuello con una agresividad tremenda y jalándola a la zona de donde había salido. El ganadero, junto con sus compañeros, se retiraron muy espantados, y al día siguiente volvieron a la zona y solamente vieron un par de huellas grandes en donde había estado la criatura. Estos reportes también documentaron que la mayoría de los casos se encontraron huellas de 3 dedos y las vincularon con los relatos tradicionales. Pero eso no se queda ahí. Vamos 6 años más adelante en el tiempo. 1957. Río MacArthur. Se cuenta que unas 50 cabezas de ganado entraron en pánico repentinamente en la noche. El ganadero en turno, al ver que su rebaño estaba muy inquieto y cercano a un río, subió a su animal y galopó hacia el mismo, y pudo escuchar un fuerte gruñido y bufido a la vez que veía a un enorme animal escabullirse en la jungla. Y sí, al amanecer se hallaron restos de vacunos medio devorados. Nuevos reportes surgieron en 1970 cuando Johnny Matthews, un rastreador aborigen, afirmó haber visto a un reptil que caminaba en sus 2 patas traseras y tenía una altura de alrededor de 7 metros. El encuentro se dio cerca del Lagon Creek, en la costa del Golfo. El propio Johnny recuerda que en 1961 estaba por alguna razón caminando cerca del Lagon Creek, cuando sorpresivamente de entre los matorrales notó movimiento, y no fue hasta que la bestia se movió hacia adelante que pudo observar al enorme lagarto. Sin embargo, el testigo afirma en sus propias palabras que casi nadie fuera de mi propia gente cree mi historia, pero yo sabía lo que vi. Las historias de fogatas corroboran las afirmaciones de los aborígenes que son comunes en el extremo del norte australiano, pero también sorprende que hayan testigos de otras zonas. Por ejemplo, ese mismo año, en 1970, 2 testigos, Jack y Jane Mulholland, dicen haber visto a un enorme monstruo de unos 6 metros de altura con la piel moteada, parecido a un tiranosaurio, en Floraville. En 1977, una pareja de aborígenes describe a un animal similar de color gris, que dicen haber visto en el distrito Normanton, comiéndose a un búfalo. En 1978, un campesino australiano y explorador del territorio norte llamado Brian Clark relató una historia verdaderamente extraordinaria que había tenido lugar algunos años antes. En su relato, Clark mencionó que mientras juntaba ganado en el área denominada como Urapungi, de alguna manera se desorientó y cuando se dio cuenta se encontraba en alguna zona de esta parte con abundante vegetación. En su momento, este campesino había dejado en claro las actividades que realizaría. Es por ello que rápidamente y debido a su ausencia dieron aviso de su desaparición. En ese momento no estaba enterado, pero 2 rastreadores aborígenes y un policía montados en sus animales acudieron en su ayuda. El primer día de búsqueda fue bastante largo y, ya cansados, con hambre, ambos hombres y el policía decidieron que era suficiente. Así que al llegar la primera noche se acercaron al área de Urapungi. Le parecía un lugar adecuado para pernoctar. Sin embargo, cuando volteó a ver a sus compañeros aborígenes, los notó muy nerviosos, a lo cual les preguntó cuál era el motivo de su angustia,
y muy apenados pero bastante seguros, los aborígenes le mencionaron que esa zona era bastante peligrosa incluso para trasladarse. Le dijeron que la zona era conocida con el nombre del matorral del Burrunjor y que por ahí se conocía que deambulaba ese ser. El policía, a pesar de escuchar que 2 rastreadores se negaron enérgicamente a acampar en esa zona, hizo caso omiso a lo dicho y pensó que se trataban de leyendas que estos tenían. Así que, una vez cerciorándose que su caballo estaba bien amarrado, asó algo en la fogata y se fue a dormir. El relato que narra Brian Clark no especifica la hora, pero en algún punto de la madrugada, los 2 aborígenes se acercaron a él estando desesperados. Ya con sus mochilas y sillas de montar en la mano, lo despertaron aterrorizados. El policía seguramente se preguntó el motivo de su reacción y, a juzgar por ello, notó que algo malo estaba ocurriendo, pero inmediatamente también se dio cuenta del por qué sus acompañantes estaban tan asustados. A lo lejos, comenzaron a escuchar de nuevo esos ruidos, como si algo resoplara, y cada vez se iba acercando más y más. En el suelo se sentían unas vibraciones muy extrañas y muy fuertes. Temiendo por su vida, rápidamente este policía se puso de pie y él también recogió sus pertenencias, y poco después los 3 se alejaron del área, abandonando la búsqueda. Por su parte, Brian Clark, cerca de 3 días después, logró orientarse y regresar a la granja en las afueras de Urapungi. Para ese momento reportó que también había escuchado un sonido, algo así como un fuerte resoplido o gruñido, ciertamente lo suficientemente fuerte como para provenir de algún animal bastante grande. Al principio, los ganaderos sospecharon que la causa de los avistamientos y los mutilamientos del ganado se debían a grandes cocodrilos, y, viéndolo por un lado, es algo muy factible. En lo que respecta a toda esta zona que abarca el territorio norte, es hogar del temible cocodrilo de agua salada, y esto encaja muy bien, ya que hay noticias sobre el mayor cocodrilo que se ha capturado en Australia. Según los datos de los que se tiene registro, fue capturado en 1974, también en el territorio del norte. El ejemplar medía 6.4 metros de largo y pesaba más de media tonelada. Sin embargo, Charles Waterman, un ganadero de la región, poco después de la captura del gran cocodrilo, volvió a describir una bestia de alrededor de 6 metros de largo, moteada, que llevaba una vaca entre sus fauces. Fue en ese momento que los ganaderos de la región, estando hartos de que la bestia les robara su ganado, reunieron nuevamente un equipo de 20 hombres y algunos perros y se adentraron en el monte, decididos a acabar con la bestia. Cuando llegaron a un río, los perros comenzaron a alterarse, ladrando asustados hacia lo que tuvieran por delante para después huir corriendo. Se dice que a cierta distancia había un conjunto de huellas de reptiles de 3 dedos. Cuando los ganaderos quisieron adentrarse más, los caballos no avanzaron, por lo que los ganaderos optaron por no entrar en la zona. 1985 se convirtió en el año del último avistamiento del Burrunjor, del que se tiene registro. La familia Ashkey se dirigía a Roper River Mission, pero tomaron una carretera secundaria para hacer un poco de turismo de zona. Cabe destacar que ya se encontraban muy dentro del territorio norte. Ahí vieron de todo, búfalos y canguros en su mayoría, pero en cierto punto mencionan ellos que justo antes de que se detuvieran y dieran la vuelta para reanudar su viaje a la misión, todos vieron moviéndose juntos a través de una llanura abierta a cierta distancia a 2 Burrunjor, criaturas de al menos 6 metros de alto y 7 metros de largo que caminaban tranquilamente. Gray Ashkey, padre, describió a las criaturas como los monstruos eran de un color marrón grisáceo y con apariencia de dinosaurio. Siendo este el último avistamiento del que se tiene registro, es difícil saber la veracidad del caso.
Sin embargo, hay alguno que otro interesado aún en el tema. Es por ello que en el 2013 Rex Gilroy, apoyado de los relatos antes mencionados, partió en la búsqueda del Burrunjor. Gilroy menciona varios de estos escenarios en los que se encontraron vacas, a veces varias en un solo sitio, partidas por la mitad y por lo que se suponía debían ser enormes mandíbulas. Las tradiciones australianas recogidas también mencionan una serie de criaturas similares a los dinosaurios que habitaban los territorios del norte australiano antes de que comenzara la desertificación alrededor de 40.000 años atrás. Al parecer, la multiplicación de los incendios, producto de la acción humana, impactó negativamente en los ecosistemas australianos. Sin embargo, el arte rupestre de la región, con miles de años de antigüedad, representan a estos monstruosos animales, y no respondería por qué aún en el siglo XX se siguieron reportando avistamientos de este ser. En el libro Fuera del tiempo del sueño, en búsqueda de animales desconocidos de Australasia, contiene 3 capítulos que abordan el tema de los lagartos gigantes, no solo en Australia, sino en general Australasia. Sin embargo, el Burrunjor pareciese ser otra cosa, ya que mientras que un monitor gigante podría copiar a sus parientes más pequeños y adoptar una postura bípeda, incluso para correr una distancia corta, se dice que el Burrunjor mantiene una postura bípeda durante distancias considerables. Si de hecho el Burrunjor es una forma sobreviviente de dinosaurio, nos recordaría al orden de los terópodos, el grupo de los reptiles bípedos que florecieron durante el periodo Cretácico, extinguiéndose hace unos 65 millones de años. Claro está que esta es una idea en tanto descabellada, por lo mucho que ha pasado ya, lo que nos hace preguntar cómo es que sobrevivió tanto tiempo, pero quizás el Burrunjor es un neodinosaurio, es decir, una rama evolucionada de los últimos días de este grupo. Como ya mencionamos, la evidencia fósil plantea que podría tratarse de una especie de terópodo. La más parecida, dadas las descripciones físicas en cuanto al tamaño y ubicación geográfica, serían por ejemplo el Australovenator wintonensis. Este animal fue un terópodo que según los registros paleontológicos llegaría a medir 2 metros de alto desde los pies hasta la cadera y 6 metros de largo, lo que nos recuerda a aquellos relatos de los aborígenes que lo llamaban el hombre serpiente, ya que sobrepasaba el tamaño de aquellas personas. Llegó a pesar 500 kilogramos y fue hallado aproximadamente a 60 kilómetros al noreste de Winton, cerca de Queensland. También ha habido sugerencias de que el Burrunjor podría estar basado en encuentros de los nativos con el lagarto gigante australiano llamado Varanus priscus, que es una especie extinta de lagarto monitor gigante, y formó parte del conjunto de la megafauna que habitó Australia durante el periodo Pleistoceno hasta hace aproximadamente 50.000 años en el centro-este de Queensland. Esto pudo haber inspirado las leyendas de encuentros con el Burrunjor. Sin embargo, las dimensiones dadas no encajan, por lo que se narra en los encuentros de nativos y ganaderos. Por último, una exploración de un conocido programa de televisión llevó a cabo una investigación del Burrunjor en 2007 que se centró en el noreste de Arnhem Land, o la tierra de Arnhem. El equipo se mantuvo ocupado caminando en las profundidades de las montañas Flinders y acampando en el monte, entrevistando a testigos presenciales, incluidos guardaparques, ganaderos, aborígenes y camioneros, realizando rondas nocturnas y buscando en áreas prometedoras en búsqueda de huellas o alguna evidencia. Sin embargo, y desafortunadamente, no se recibió ni un solo informe de una criatura que encajara en la descripción del Burrunjor. Lo sucedido a la megafauna australiana es y será uno de los misterios paleontológicos más desconcertantes del planeta, por lo que muy difícilmente los lagartos como el Varanus priscus
haya sobrevivido. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el Burrunjor sea una especie de lagarto no identificado nativo de Australia, que al ser tan esquivo y encontrarse en uno de los territorios más deshabitados del mundo, tendría todo para permanecer oculto, además de que serían contados los especímenes y los reportes que se han dado sean solamente interacciones efímeras con estos misteriosos animales. Esto fue Relatos en el Tiempo. Buenas noches.